Ya está grabando. Comencemos entonces. El tema que vamos a empezar a estudiar en esta clase y vamos a continuar en la siguiente por su importancia es el de los contratos con prestaciones recíprocas. Tema del que se ocupa el título sexto de la sección primera del libro séptimo. Bajo esta denominación, contratos con prestaciones recíprocas, el Código Civil regula una serie de remedios contractuales. Si en la sesión anterior, con la que iniciamos el estudio de la parte especial de la teoría general del contrato, nos ocupamos de contratos, contratos preparatorios específicamente. En esta sesión, continuando con el estudio de lo que hemos llamado parte especial de la teoría general del contrato, nos vamos a ocupar del estudio de remedios. No es el único título que se ocupa de regular remedios contractuales, pero probablemente sea el más importante entre estos. Antes de entrar en el estudio de cada uno de los remedios que encontramos regulados en este título sexto, vamos a abordar un par de temas. El primero, la conceptualización de los contratos con prestaciones recíprocas. Y el segundo, la conceptualización de los remedios contractuales. Con esos dos conceptos previamente elaborados, podemos emprender el estudio de los específicos remedios contractuales que encontramos en este título. Los contratos con prestaciones recíprocas, empezando el estudio de la primera conceptualización, son una clase de contratos a la que, en términos generales, hacía referencia el Código Civil anterior con la denominación de contrato bilateral. En términos generales, porque más o menos es un consenso que el contrato bilateral pasa a denominarse contrato con prestaciones recíprocas, reconceptualizándose. Pero más o menos hay una vinculación entre uno y otro. Entonces, los contratos con prestaciones recíprocas son una clase de contratos que se definen por la naturaleza jurídica de sus efectos, de la relación contractual que originan, no por el acuerdo. Lo que hace de esta clase algo distinto de otras clases de contratos no está en el acuerdo, está en la relación contractual. Y estaremos ante contratos con prestaciones recíprocas, para empezar, cuando la relación contractual tenga por contenido un vínculo obligacional. No todos los acuerdos contractuales originan relaciones jurídicas patrimoniales cuyo contenido sea definido por una relación obligacional. Hay acuerdos contractuales que crean entre las partes una relación jurídica distinta a la obligacional.
Eso lo hemos visto en la sesión anterior, cuando hemos estudiado los contratos preparatorios. Y hemos visto allí que el compromiso de contratar es un contrato que crea entre las partes una relación obligacional. Por lo tanto, estaríamos ahí ante un contrato que podría entrar en la clasificación de la que estamos hablando ahora. Porque tiene contenido obligacional la relación contractual creada por ese acuerdo. En cambio, hemos visto el contrato de opción crea entre las partes una relación jurídica sin contenido obligacional, una relación jurídica que hemos llamado de sujeción. Allí no hay como contenido de la relación contractual un vínculo obligacional, por lo tanto, el contrato de opción es uno que no entrará en la clasificación de la que estamos hablando. Si no hay contenido obligacional en la relación jurídica contractual, entonces el contrato en cuestión no entra en esta clasificación. Habrá contenido obligacional cuando la relación jurídica que vincula a las partes contratantes contenga un vínculo de cooperación patrimonial entre ellas. La relación obligatoria que caracteriza estas relaciones contractuales es una de cooperación patrimonial. Esto es, la satisfacción del interés protegido, que es el interés del acreedor, es posible gracias a la cooperación de su contraparte, el deudor, lo que permite que el interés del acreedor se vea satisfecho es la conducta de cooperación desarrollada por el deudor. Conducta de cooperación a la que se denomina prestación. La prestación es el medio por el cual el deudor coopera con el acreedor para que éste vea realizado el interés por el que celebró el contrato. Es frecuente que las relaciones contractuales que tienen contenido obligacional, es más, que el contenido obligacional sea el contenido más característico de ellas, es frecuente que no se agoten en ese contenido obligacional, que tengan un contenido adicional, un contenido mayor, un contenido más complejo. Es más, ese contenido más complejo es lo que hace de estas relaciones contractuales como distinguibles de las relaciones obligatorias. Pero para los fines de esta clasificación de los contratos, lo que nos interesa es solamente el contenido obligacional de la relación contractual. Claro, la actuación de los remedios contractuales de los que nos vamos a ocupar no van a afectar solamente el contenido obligacional, van a afectar la relación contractual toda. Pero, repito, lo que nos interesa para entender esta clasificación es el contenido obligacional. Hagamos a un lado el resto del contenido que pueda tener la relación contractual. Por ejemplo, hagamos a un lado el contenido real que pudiera tener
una relación contractual, como en efecto lo tiene la relación contractual que nace del contrato de compra-venta de bienes inmuebles. Tiene un contenido obligacional, pero también tiene un contenido real. El que nos interesa aquí es el obligacional. Y quedémonos, repito, solo con el contenido obligacional para seguir delimitando la conceptualización de la clase de contratos que interesan aquí. Ese contenido obligacional de la relación contractual nos permite distinguir tres clases de contratos. Los contratos con prestación unilateral, los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas y los contratos con prestaciones recíprocas, que es la clase de la que nos vamos a ocupar. Repito, examinando solo el contenido obligacional de la relación contractual. Cuando estamos ante la primera clase, contratos con prestación unilateral, el contenido obligacional de esa relación contractual evidencia una relación obligatoria simple. Y por tal, vamos a entender una relación obligatoria que tiene en una de las partes al acreedor y en otra de las partes al deudor. Es decir, las partes vinculadas por la relación contractual son acreedor y deudor. Nada más. Esto es, son partes desde el punto de vista obligacional simples. Un ejemplo claro de esta clase de contratos es el contrato de donación. El contrato de donación es un acuerdo por el cual se crea una relación contractual que vincula a donante y donatario. El contenido obligacional de esa relación contractual nos permite identificar en una parte el donante al deudor y simplemente deudor, porque donante es la parte que está obligada a entregar en propiedad el bien que dona. E identificar en la otra parte el donatario al acreedor y simplemente el acreedor, porque el donatario es la parte que tiene derecho a recibir o, si se quiere, a exigir la entrega en propiedad a título gratuito del bien donado. Esa es una relación obligatoria simple. Y esos son contratos con prestación unilateral. A esos contratos no les son de aplicación los remedios contractuales de los que se ocupa este título sexto. La segunda clase, los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. En esta clase encontramos acuerdos que crean relaciones contractuales con contenido obligacional complejo, de modo tal que en cada una de las partes de la relación contractual encontramos posiciones obligacionales que evidencian la existencia de créditos y deudas al mismo tiempo. Esto es, quien ocupa cada una de estas posiciones contractuales
es al mismo tiempo acreedor y deudor. Sin embargo, créditos y deudas, en esos casos, marchan entre sí paralelamente. Marchan entre sí paralelamente. Un ejemplo claro de esta clase de contratos es el contrato de consorcio. Por el contrato de consorcio, las partes se obligan a aportar, digamos, capital, bienes, servicios, para hacer en conjunto una operación, digamos, un negocio, con la finalidad de distribuirse entre ellos los beneficios que el negocio produzca. Un consorcio lo pueden celebrar dos o más partes, de modo tal que cada consorciado es al mismo tiempo deudor y acreedor. Así, uno de los consorciados deberá hacer el aporte que ha comprometido para los fines del negocio. Por ejemplo, aportar una suma de dinero. Por ejemplo, aportar una actividad. Todos y cada uno de los consorciados son deudores, por lo tanto, distintos del donatario. Son deudores. Y al mismo tiempo, todos y cada uno de los consorciados son acreedores, es decir, tienen derecho a obtener una participación de los beneficios, de las ganancias que se obtengan con la realización del negocio. Pero atención a esto, no es que un consorciado le deba lo que ha comprometido a aportar a otro consorciado. No es que un consorciado tenga una creencia sobre los beneficios del negocio que se hace, que la puede exigir a otro consorciado. No. Las deudas y los créditos de los consorciados marchan paralelamente. De allí la denominación de prestaciones plurilaterales autónomas. ¿No? Autónomas. Los contratos con prestaciones plurilaterales, obviamente, son distintos de los contratos con prestaciones recíprocas, pero guardan similitud entre sí. Y esa similitud es la que explica la regla del artículo 1434, con la que se cierra este título, por la que se establece que le resultan de aplicación, en tanto esto sea posible, el régimen de los remedios contractuales que se establecen en este título para el caso de los contratos con prestaciones recíprocas. Entonces, estos remedios contractuales no son de aplicación a los contratos con prestación unilateral, perdón. Y pueden ser de aplicación en la medida en que sean compatibles a los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Los remedios están previstos para los contratos con prestaciones recíprocas. ¿Y cuáles son estos? Pues son contratos en los que la relación contractual tiene como contenido un vínculo obligacional complejo. En esto distinto claramente de los contratos con prestación unilateral. Y en esto
parecido, digamos, a los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Complejo. El contenido obligacional es complejo. Y por complejidad del contenido obligacional, a lo que estamos aludiendo es a posiciones en la relación contractual en las que al mismo tiempo, en cada una de las posiciones, encontramos crédito y deuda. Es decir, cada uno de los que ocupa una posición contractual en esta clase de contratos es al mismo tiempo acreedor y deudor. Solo que, a diferencia de la clase anterior, créditos y deudas no son autónomas, no marchan paralelamente. Créditos y deudas están vinculadas por una relación de reciprocidad. Créditos y deudas son recíprocas. De allí que para expresar de una manera, digamos, elocuente esa reciprocidad entre los créditos y las deudas, esa reciprocidad de las prestaciones, resulte pertinente hablar en términos de prestación a la que se obliga una de las partes, a cambio de la cual contraprestación a la que se obliga la otra de las partes. El contenido obligacional de la relación obligatoria en el caso de los contratos con prestaciones recíprocas puede ser, y es conveniente que lo sea, expresado en términos de prestación y contraprestación. El contrato arquetípico de esta clase es el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es un acuerdo que crea una relación contractual por la que se vinculan la parte vendedora y la parte compradora. Esa relación contractual siempre es esencialmente obligacional. Es más que obligacional. A veces significativamente más que obligacional cuando además tiene un contenido real. Pero siempre es obligacional. Siempre tiene un contenido obligacional. Y si nos focalizamos en el contenido obligacional, lo que vamos a leer allí es una relación entre partes que son al mismo tiempo acreedora y deudora y que lo son recíprocamente entre sí. ¿Así? La parte vendedora es la que está obligada a entregar en propiedad el bien que ha vendido. Esa es la prestación a la que se obliga la parte vendedora. Y por esa prestación, la parte compradora queda obligada a ejecutar una contraprestación. Es decir, queda obligada a cambio de la prestación a la que se obligó la parte vendedora a ejecutar como prestación la entrega de una suma de dinero a la que se llama precio. El bien por el precio es el intercambio que contiene la relación contractual de compra-venta. Los remedios contractuales de los que se ocupa este título suponen una relación contractual de ese tipo, una relación contractual en
en la que una de las partes se obliga a ejecutar una prestación por lo que la otra de las partes, o a cambio, la otra de las partes se obliga a ejecutar una contraprestación. La gran mayoría de los contratos de los que se ocupa la sección segunda del libro séptimo del Código Civil, de los contratos especiales, son de esta clase. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a leer una relación contractual con ese contenido obligacional, prestación a cambio, contraprestación. Así, para poner otro ejemplo, además de la compra-venta, digamos el arrendamiento. El arrendamiento es un acuerdo contractual por el que se crea una relación contractual que vincula a la parte arrendadora con la parte arrendataria. Esa relación contractual tiene como contenido un vínculo obligacional con prestaciones recíprocas. Así, el arrendador se obliga a entregar en uso temporalmente el bien que da en arriendo. Esa es la prestación a cargo del arrendador. A cambio de la ejecución de esa prestación, en calidad de contraprestación, la parte arrendataria se obliga a pagar renta. La renta es la contraprestación a cargo del arrendatario, porque el arrendamiento es un contrato con prestaciones recíprocas. Digamos, por añadidura, oneroso. Una pequeña digresión sobre eso. Digamos, por añadidura. Lo señalo con el fin de llamar su atención sobre la necesidad de distinguir como dos clasificaciones diferentes, la que nos permite encontrar, por un lado, como lo estamos haciendo, a los contratos con prestaciones recíprocas, y por otro lado, a los contratos onerosos, que son el resultado de otra clasificación que permite distinguir contratos onerosos de contratos gratuitos y que responde al criterio de el enriquecimiento o empobrecimiento de las partes en esa relación contractual. Frecuentemente, los contratos con prestaciones recíprocas son al mismo tiempo contratos onerosos y viceversa, pero no necesariamente. Podrían ser lo uno, pero no lo otro. Y el arrendamiento y el comodato sirve para establecer esta distinción. El arrendamiento es un contrato con prestaciones recíprocas, oneroso. No hay arrendamiento si no hay renta de por medio. No por gusto, el arrendamiento se conoce también con la denominación de préstamo de uso oneroso. Pero no todo préstamo de uso es oneroso. Hay también el préstamo de uso gratuito. Y ese contrato se llama comodato. Por el comodato, las partes acuerdan una relación, crear una relación contractual que tiene un contenido obligacional con prestaciones recíprocas, pero gratuito. El comodante en esa relación contractual se obliga a ceder en uso temporalmente un bien.
y en ese sentido es un deudor. Pero a cambio de ello, el comodatario se obliga a devolver, una vez vencido el plazo, el bien sin más deterioro que el que le puede ocasionar su uso ordinario. No debe renta el comodatario. Y en ese sentido, el contrato en cuestión, el comodato, es gratuito. Es el préstamo de uso gratuito. Pero sí debe la devolución del bien que recibió en uso. Por lo tanto, en el caso del comodato tenemos un contrato con prestaciones recíprocas, pero no oneroso, sino gratuito. En el estudio de este título, la distinción entre los contratos onerosos y los contratos gratuitos no es de nuestro interés. En el estudio de este título, la distinción que nos interesa es aquella que nos permite distinguir contratos con prestaciones recíprocas de contratos con prestación unilateral y de contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Advertirán ustedes que la conceptualización de esta clase ha centrado su interés en la relación obligatoria, en la dinámica de esta. Y por eso hemos hablado de la prestación y de la contraprestación. No ha centrado su interés en el nacimiento de la relación contractual, sino en su desarrollo. En el nacimiento de la relación contractual es en lo que centraba su interés el concepto del contrato bilateral. De allí que a ese concepto de contrato bilateral se le haya denominado el sinalagma genético, el contrato con prestaciones recíprocas, sinónimo, contrato sinalagmático. El sinalagma genético, es decir, el sinalagma en su origen. Mientras que en el caso del contrato con prestaciones recíprocas se habla del sinalagma funcional, es decir, el sinalagma, que es la reciprocidad, en otras palabras, la reciprocidad del vínculo obligacional, centrado en la dinámica de la relación obligatoria, centrado fundamentalmente en la prestación. Ahí nuestro primer concepto. El segundo. Hemos dicho que este título es uno que se ocupa de regular remedios contractuales. Se llama contratos con prestaciones recíprocas, pero en rigor aquí no encontramos un régimen de los contratos con prestaciones recíprocas, en rigor. El concepto al que hemos hecho referencia lo podemos construir a partir del estudio de lo que está a la base de todas las reglas que integran este título. De lo que se ocupa el título es de regular los remedios que operan en el caso de los contratos con prestaciones recíprocas. Por lo tanto, asume la existencia de los contratos con prestaciones recíprocas. Y a partir de esa asunción es que se regulan los remedios. ¿Qué debe de entenderse por remedios? Dicho sea de paso, esto de denominar remedios es como una opción de terminología que acojo, porque me parece muy gráfica para expresar el concepto que contiene.
hay otra terminología que es incluso más común para dar cuenta de estas instituciones jurídicas, que es la de mecanismos de tutela. Más allá de las conceptualizaciones y de la posibilidad de distinguir conceptualmente entre remedios contractuales y mecanismos de tutela, en último análisis estamos hablando de lo mismo, remedios contractuales o mecanismos de tutela. Me parece a mí que la función que juegan estos institutos se puede expresar más claramente, más gráficamente a través de la denominación remedios contractuales. ¿De qué trata esto? El punto de partida creo que debe ser el de los intereses. Los sujetos tenemos intereses. Esto quiere decir, tenemos aspiraciones, que nos llevan a buscar, a acceder a bienes jurídicos, tomando la expresión bienes jurídicos en su acepción más amplia, en el sentido de algo que sirve para satisfacer una necesidad. Los sujetos somos sujetos de interés desde ese punto de vista, es decir, buscadores de satisfacción, buscadores de objetos que permitan satisfacer necesidades. Y a partir de allí se desarrollan instituciones jurídicas para regular la satisfacción de esos intereses. Cuando los intereses que se tienen son intereses merecedores de tutela, esto es algo distinto del mecanismo de tutela, merecedores de protección de parte del ordenamiento jurídico. Cuando un interés goza de la protección del ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico, pone a disposición del titular de ese interés instrumentos que le permitan realizar el interés. Uno de esos instrumentos, el más acabado, para esos fines, realizar el interés, es el derecho subjetivo. Por el derecho subjetivo, lo que hace el ordenamiento jurídico es facultar al titular del interés protegido, del interés tutelado, facultarlo para obrar de un modo determinado tal que le permita la realización de ese interés. Y eso es algo que normalmente sucede. Es decir, el derecho subjetivo se actúa y el sujeto titular del interés que está a la base de ese derecho subjetivo realiza su interés. Y el ordenamiento jurídico discurre pues con normalidad. Frecuentemente sucede eso. El propietario usa y disfruta el bien que le pertenece. El acreedor cobra sus créditos, etc. Normalmente los derechos subjetivos se actúan permitiendo la satisfacción de los intereses que están a su base. Intereses que gozan de la protección del ordenamiento jurídico, pero no siempre. No siempre. A veces se presentan interferencias que impiden que los intereses protegidos se realicen. A veces se producen interferencias, por usar esa expresión coloquial, que impiden la actuación cabal del derecho subjetivo. A veces los intereses protegidos padecen lesiones por la actuación
de otros intereses no merecedores de, en el caso, la tutela del ordenamiento jurídico. Es decir, el propietario no puede usar el bien que le pertenece porque un tercero lo desposee, o el acreedor no cobra su crédito porque el deudor no le paga. Esos son supuestos de lesión del interés protegido. Lesión de aquel interés que el ordenamiento jurídico ha optado por tutelar. Lesión contra la cual el ordenamiento jurídico no puede quedar impávido. Lesión contra la que el ordenamiento jurídico reacciona, poniendo a disposición del afectado por la lesión instrumentos que le permitan remediar esa lesión. Grosso modo, claro, esto con cargo de examinar cada caso, grosso modo, estos instrumentos que el ordenamiento jurídico le da al sujeto titular del interés protegido para que reaccione contra la lesión de la que ha sido víctima, normalmente son también derechos subjetivos. Solo que, digamos, derechos subjetivos de un segundo nivel, porque no se busca con ellos la satisfacción del interés primario, sino de un interés secundario resultante de la lesión. A través de esos instrumentos, lo que se busca es que la víctima de la lesión pueda remediar la lesión. Podemos imaginar metafóricamente que la lesión es como una enfermedad que padece el titular del interés protegido. Y el instrumento que le da el ordenamiento jurídico es el remedio para curar esa enfermedad. Es el remedio contractual. ¿Qué pasa si el si el deudor no le paga al acreedor? Remedios a disposición del acreedor. ¿Qué pasa si un tercero no le permite al propietario gozar del bien que le pertenece? El ordenamiento jurídico pone un remedio a disposición del propietario. Esos son los remedios contractuales. Derechos que permiten remediar las lesiones que padecen los intereses protegidos por el ordenamiento jurídico. Y el gran interés protegido, en este caso, es el interés del acreedor. En este caso, me refiero en el caso de los contratos con prestaciones recíprocas. Por el contenido obligacional, entendiendo la relación obligatoria como una relación jurídica de cooperación patrimonial enderezada a realizar el interés del acreedor, si ese interés no se ve satisfecho, entonces el interés protegido por el ordenamiento jurídico estará sufriendo una lesión contra la que cabe reaccionar. Y para reaccionar, para remediar esa lesión, vienen pues los remedios de los que nos vamos a ocupar seguidamente. La excepción de incumplimiento, la resolución por incumplimiento, el resarcimiento por daño, etc. Ese es el segundo concepto, el concepto de remedio contractual. Con estos dos conceptos podemos empezar el estudio de cada uno de los remedios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Muy bien, señores. Vamos a hacer un pequeño intermedio, unos 10 minutos, y volvemos para continuar.